así. Es decir, estamos recurriendo a un resquebrajamiento profundo de la institucionalidad en el país y por eso es un tema tan importante a tratar que hablaremos con Mauricio Galindo sobre este tema en un minuto ya que vamos a estar con él. Bien, no sé si estamos ya con para poder darle la bienvenida. Hola Soli, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mauricio? Me presento, yo soy Gabriel. Estamos aquí ya conectados también para ir desarrollando esta entrevista y para ir viendo y opinando sobre los resultados. Mauricio, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, Gabriel. Muchas gracias por la oportunidad de conversar. Muchas buenas noches con todos, de poder conversar un poco de lo que estamos atravesando en el país. Gabriel, por favor, ¿puedes quitarle la pantalla más bien ahorita? Ya, voy a dejar de compartir la pantalla. Igual, pero... Listo. Ahí estamos. Bueno, les comento que Mauricio es licenciado en Ciencias Históricas, es historiador. También es magíster en Ciencias Sociales por la Flaxo. Ha sido asesor de la Presidencia y asesor en distintos ministerios. Mauricio, ¿cómo estás? Quería arrancar esta entrevista preguntándote acerca de la institucionalidad del país. ¿Qué opinión te trae el actuar del CNE en estas elecciones y cómo ves eso desde tu criterio? Bueno, un país está fundamentado en leyes. Las leyes están fundamentadas en una voluntad común. Como lo mencionó Rousseau, debe haber también una cierta función de que nosotros tengamos la voluntad de llegar a algo, ceder un poco de nuestra individualidad para que el colectivo vaya adelante. En el Ecuador, desde hace unos 7 u 8 años hay un proceso de desnaturalización del individuo alrededor de creer que uno está por encima de todo, inclusive de la ley. Y ahí viene el problema de la falta de representatividad de los partidos políticos y de las instituciones que desde el poder se han ido destruyendo. Para mí, como historiador, y yo le veo al Ecuador como un territorio, no como un país, porque en este país no se respetan las leyes, así le puedo llamar país a donde estamos viviendo. Si el presidente, él, la primera autoridad que debería respetar todo, no lo hace, los de abajo tampoco lo hacen. Fíjense que hay un proceso de pauperización paulatina de la representatividad también de los partidos políticos, que cada vez son menos representativos, menos institucionalizados, menos en todo, y toda la sociedad está atravesada por esto. Cuando hablamos de la muerte de la institucionalidad, estamos hablando de la muerte de la sociedad ecuatoriana, cultural, social, económicamente, y sobre todo representativamente. La gente muchas veces, no sé si ustedes también deben tener esa sensación, que la gente cree que el Estado les es ajeno a ellos. O sea, que la política y el Estado no les pertenecen, dicen, y es un poco preocupante que te dicen, no, es que yo tengo que trabajar, no, ¿por qué me voy a meter en la política? No, eso de ejemplos de los políticos son un asco, pero si la vida es política, todo en la vida lo que hacemos es político. Yo les decía a mis alumnos en la Universidad Católica que si venía un candidato a decirte yo no soy político, no vote por él. Porque si un sujeto que está metido en la política la está vilipendiando, ¿para qué se mete? Tampoco se forman para gobernar y los resultados están a ojos vista. No hay un proceso político, no hay una planificación política, no hay una organización política, no hay absolutamente nada que nos vincule. Y lo que estábamos hablando del Consejo Electoral. El Consejo Electoral ha dado paso a una situación prácticamente de acefalía democrática. ¿Por qué? Porque no hay una cabeza que rija con la misma voluntad de hacer cumplir la ley a unos y a otros. O sea, si el presidente o aquellos que le caen, entre comillas, bien, hacen cosas, no importa, pero si hace quien no me cae bien o quien está en el poder, ahí sí es todo el rigor de la ley. La Fiscalía se ha convertido en un actor político que actúa pausadamente y en ciertos momentos para influir sobre el proceso electoral, y es evidente eso. Y el candidato presidente o presidente candidato sería la palabra, es una peor versión democrática que uno puede tener en una institucionalidad, porque está ejerciendo el poder al mismo tiempo está queriendo ganar más poder. Entonces esa dicotomía, esa contradicción, lo que genera es un vacío de constitucionalidad. El Ecuador es un territorio, no es un país. Es un país en este estado actual inviable. Si nosotros vemos los números de desnutrición, de inasistencia a clases, de migración, de desempleo, son comparables a algunos países africanos, y en este lado del océano Atlántico, en el lado de
que nos corresponde a América, solo comparables de muchos números a Haití, que es el país más pobre del hemisferio occidental. Tenemos un presidente que se molesta con México, pone aranceles y no le importa que hay un montón de medicinas que llegan de allá. Tenemos partidos políticos que por el caudillismo extremo que tienen no dan paso a nuevos cuadros y languidecen permanentemente victimizándose. Y tenemos instituciones que poco a poco no pueden cumplir sus funciones porque tampoco tienen ni presupuesto ni siquiera tampoco el personal adecuado. Y que la gente, sobre todo en Quito, vive cacareando que se debe desaparecer el Estado, que hay demasiados servidores públicos. Cuando uno va al registro civil y ve que en 7 puestos que hay ahí hay una sola persona atendiendo y colas de 3 cuadras afuera, no por los procesos electorales, porque les dan turnos a 3 días y tienen que volver 3 días seguidos, nos seguiremos preguntando que lo que estamos pensando y haciendo está bien. Creo que esa debería ser la pregunta que el Ecuador entero debería hacerse. Entiendo, Mauricio. Y otra de las cuestiones que por la cual la gente está sintiendo el Estado, ha sentido el Estado, la supuesta presencia del Estado en estos tiempos, ha sido la militarización del país, del estado de excepción. Esta institución de las Fuerzas Armadas ha tenido un protagonismo medio oscuro este último año del gobierno de Noboa. ¿Cómo se traduce eso en esta época histórica y principalmente cómo podemos encontrar hechos como el gobierno de Febres Cordero o anteriores que han tenido este tipo de prácticas? ¿Qué ha cambiado? Y bueno, mucha gente dice que uno podría hacer un símil con la década de los 90. Yo le pondría más atrás. Esto es muy parecido a los 60, en que hubo además un proceso de guerra fría muy fuerte en el mundo y que hubo también una represión súper fuerte en el Ecuador, aunado a una crisis económica galopante y una falta de institucionalidad inmensa que permitió que a lo largo de la década de los 60 sucedieran innúmero de gobiernos de todo tipo, desde el nacionalista revolucionario de Carlos Julio Rosemena Monroy, a las dictaduras de Velasco Ibarra, a las dictaduras de derecha del tetravierato militar del año 63, y por algunos itinerazgos largos y que termina con el descubrimiento del petróleo. Pero todo ese proceso político de desnaturalización del Estado generó también después un proceso de reinstitucionalización. Y ahorita que me hablas tú del rol de las Fuerzas Armadas, recordemos que el gran protagonista, no solo de la política nacional, sino del desarrollo nacional en el siglo XX fueron las Fuerzas Armadas. Veamos que la misión militar italiana del año 1922 hasta los años 40 generó un proceso de educación muy fuerte en las Fuerzas Armadas que derivó en 4 situaciones muy importantes para el país. Primero, la Revolución Juliana, dada por oficiales, por esta misión militar italiana, que generó el primer proceso real de institucionalización del país y que para mí termina con eso la Revolución liberal. De ahí el gobierno de Alberto Enríquez Gallo, que en un solo año de gobierno generó mucho más que gobiernos en 6-7 años, como por ejemplo la ley de comunas, que es la primera, en la práctica la primera reforma agraria, la ley del registro civil, el código del trabajo, que fue el más avanzado en su época, creó el seguro social. Entonces ese es el pensamiento militar muy de izquierda, muy progresista de la época. El gobierno de los 60, que a pesar de ser de derecha, creó el primer plan de desarrollo con la JUNAPLA, y del que hasta ahora vivimos, por ejemplo, en el plan de desarrollo en el sector eléctrico, que fueron los primeros que lo llevaron. Y finalmente el gobierno de Bombita, que es seguramente el gobierno más importante de la segunda mitad del siglo XX, con su afán modernizador, con su afán de desvincularse totalmente a los Estados Unidos, a mantenerlo como un aliado, más no un tutelaje, unirse a otros países del mundo, generar con otros países la OPEP, que es una cosa muy importante, y también unirse a los no alineados, porque había atrás un pensamiento político. Ahora, lo que está pasando con los militares es que parece que están afincados en el poder, con el poder y hacia el poder, cuando su función no es esa. Su función es la de defender la democracia y no defender al gobernante, que hay una diferencia enorme entre defender la democracia y al gobernante, y que se notó claramente cuando respondieron lo de la vicepresidencia. O sea, la vicepresidenta es elegida, no, ella no fue designada a dedo. Y ellos pusieron por encima de la Constitución a un decreto del presidente de la República. Entonces tenemos que recordar esto. O sea, las personas que parece que no
no procesan el hecho de que vives en un país democrático, es que la democracia nos permite vivir con derechos, poder reclamar esos derechos y poder vivir en ellos. Y si esos derechos se van conculcando, lo que vamos a terminar es en un país caótico, bárbaro, en que si por último a mí me cae mal alguien, llegando al extremo voy y le pego un tiro. Y me dijeron, bueno, me cayó mal y le pegué un tiro, ¿y qué pasa? O sea, estamos llegando a esos límites de agresividad y sobre todo de olvidarse de que cuando uno vive en sociedad debe preocuparse por el conjunto y no por el individuo. Nos estamos olvidando de eso y parece que la sociedad en general, para mí, sufre una crisis espiritual, un agotamiento espiritual que parece que no llega a ningún lado. Hace un rato hablaba con un querido amigo Darío Dávalos, que es la persona que ha hecho todas estas denuncias relativas a la situación general del sector eléctrico y el hidrocarburífero y el minero, y se espanta de que todas las denuncias caen siempre en saco vacío, no pasa nada. O sea, él tenía la esperanza, me decía, de que todos estos golpes le llegan a la sociedad quiteña, sobre todo, la oportunidad de resarcirse y pensar más allá de su simple ámbito de supervivencia, pero no existe, no hay. Bien, gracias Mauricio por tus respuestas. Ciertamente vemos que estamos viviendo ya desde hace algún tiempo esta crisis de institucionalidad muy profunda, que básicamente vemos que tenemos un candidato presidente que ni siquiera pidió licencia, tenemos un CNE que está totalmente desacreditado, tenemos una Corte Constitucional que no se pronunció en absolutamente nada sobre el tema de licencias, que lo hizo ya de una manera muy tardía, y tenemos unos tribunales de garantías constitucionales que han hecho o han dictaminado sentencias en función de lo que ha requerido el poder de facto que está en este momento, que es el gobierno de Noboa. Dentro de esto, de este resquebrajamiento, la crisis de institucionalidad, ¿crees tú que se puede resolver de una manera diferente que no sea a través de una asamblea constituyente? Yo creo que sí. O sea, hay países como el Reino Unido de la Gran Bretaña, como Estados Unidos, que han tenido una sola constitución, le han puesto enmiendas, pero la diferencia es, el Ecuador tiene un montón de leyes súper buenas, ha sido de los países más progresistas, más bien en leyes, por ejemplo, la ley del divorcio, la ley del, por ejemplo, lo del voto de la mujer, han sido los primeros países en América Latina que lo practicó, como hablábamos del Código del Trabajo, es de los pueblos más avanzados del mundo en su época, pero el problema es que en el Ecuador no se cumplen las leyes. Y como tú lo mencionaste muy bien hace un momento, parece que instituciones como la Corte Constitucional dan una sentencia, decía un amigo, varios amigos abogados, que dan una sentencia, o sea, dan una sentencia pero sin algo que sancione. En el caso del señor presidente, él incumple la ley, le dicen que está mal, pero no hay sanción. Y lo dan pocos días antes de que se cierre la campaña, o sea que el hombre pudo hacer en ese tiempo lo que quiso. Y después, por último, ya no pidió ni permiso, ni encargó la presidencia y siguió actuando como que fuera presidente, y había un vacío legal ahí al que parece que nadie le importó. Amparado también por la Corte Constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral, que se ha convertido en un juez parcializado, una fiscalía también que está parcializada, un consejo electoral que yo no sé si la gente no sabe, y creo que sería bueno decirle que el consejo electoral ya no sé cuántas prórrogas va ya, pues. O sea, yo creo que ellos se vieron salir hace unos 4 o 5 años, pero viven prorrogados eternamente. Y cuando en un sistema democrático, precisamente la alternabilidad en todas las instituciones es lo que da la posibilidad de que haya mejores situaciones, pero no hay esa situación. Y creo que las cortes acaban también de prorrogar. O sea, y ahí viene también un problema que es este Consejo de Participación Ciudadana totalmente deslegitimado, que van como 30 consejeros, como 7 presidentes, que ahí mismo siguen los que son destituidos, que generan mayorías de un lado y del otro, que no nombran a quien deben nombrar, y que si nombran y no les gusta el poder de turno, destituyen a los consejeros. Un consejo electoral que es el encargado de precautelar la estabilidad de este Consejo de Participación Ciudadana, que tampoco dice absolutamente nada. Entonces vivimos en una situación de vaivén eterno que, para poder salir adelante, debe existir, más allá de la nueva constitución, lo que se llama
bloque histórico, o sea, que las fuerzas del país se unan para salir adelante, como ya lo hicieron en el 44, después de la guerra con el Perú, en que el país quedó devastado, sobre todo moralmente. Recordemos que Arroyo del Río, el peor presidente de la historia del Ecuador, seguramente gobernaba al lado de la bancocracia, y todas las fuerzas políticas del Ecuador, desde el Partido Conservador al Partido Comunista, se pusieron de un solo lado, un solo frente, y los dirigentes políticos salieron a reclamar la caída de este señor, que finalmente salió, porque también el Ejército Nacional se puso del lado de este reclamo del pueblo y exigió la salida de este señor. Lamentablemente hubo tiroteos, creo que hubo algunas muertes inevitables para ese momento. Sin embargo, lo interesante fue que hubo un bloque histórico que permitió que esto pasara, igual en el retorno de la democracia en los años 70, de los 70, en que a pesar de la presión de un gobierno militar totalmente de derecha, muy afín a gobiernos del Cono Sur, como el de Pinochet, como el de Stroessner en Paraguay, como el de Videla en Argentina, respetó los resultados y no intervino absolutamente en nada. ¿Por qué? Porque había una fuerte presencia de una sociedad civil empoderada, de que quería una democracia participativa, situación que hoy, no sé ustedes que vean, yo no la veo. Yo veo una decadencia espectacular de las instituciones civiles, de los organismos democráticos de la sociedad civil, de los colectivos democráticos, que parece que están o adormecidos o comprados por cualquier poder. No solo digo el poder de turno del gobierno, sino también cualquier poder que parece que les adormece y están esperando simplemente que las cosas sucedan. Otras cosas son las organizaciones políticas. No sé si ustedes han visto que algún partido político realmente haya salido a reclamar lo que está pasando, y parece que viven en el cálculo eterno de si me conviene o no. Es protestar, porque si no, si votan por mí o no votan por mí. Sí, efectivamente. Sí, y este panorama que tú acabas de mencionar, incluso diría yo que se ahonda en esta oscuridad que estamos viviendo, a más aún si pensamos que va a haber una segunda vuelta donde se van a mantener las mismas condiciones del juego, donde las reglas, no va a haber reglas, sino aquellas en las que el gobernante de facto las imponga, va a seguir sin licencia, en una segunda vuelta donde el mensaje estatal va a seguir siendo al servicio del candidato presidente. Es realmente no se avisora mayor cosa. Sin embargo, también decir que sería importante sí pensarnos de pronto en o sea, si algo queremos cambiar, seguramente sí podría ser para reforzar la institucionalidad, que la Asamblea Constituyente no es del todo despreciable, pero siempre y cuando hubiera una real representación y participación ciudadana. El problema en este sistema. Sí. Disculpa, que nos llegaron unas preguntas de ahí a las transmisiones en vivo que estamos teniendo. Perfecto. Pasemos. Y nos pregunta John Herrera, nos pregunta que si se podría efectivamente hacer esta recomposición de la institucionalidad, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál sería el comienzo? ¿Por dónde debemos empezar como a construir esto? Para que surja una sociedad, creo yo, debe haber un compromiso social, un compromiso entre los individuos hacia lo demás. Cuando vemos que los valores alterados, hace unos 4 meses, oí una entrevista en Radio Armónica a una socióloga guayaquileña que mencionaba que había hecho como una especie de unas encuestas flash entre San Borondón y Guayaquil, y decía muy preocupada la chica que el ecuatoriano no le importa cómo tenga plata, pero que tenga plata. No le importa si es narco, no le importa si roba, no le importa si es futbolista, no le importa si es empresario exitoso, no le importa si recibió herencia. Que la gran mayoría de ecuatorianos lo que quieren es tener plata y no les importa cómo. Si ese es nuestro valor primordial, entonces como sociedad no hemos logrado absolutamente nada. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es un proceso a mediano y largo plazo. O sea, esto no lo vamos a poder cambiar de aquí a mañana. Sin embargo, podemos empezar exigiendo a las organizaciones políticas que realmente hagan formación de cuadros para gobernar. Lo único que nosotros vemos hoy actualmente es que cogen a personajes, digamos algo así, ya ni siquiera de farándula, sino aquel que quiere postularse porque la mayoría de la gente no quiere, y le ponen ahí y la mayoría no saben ni siquiera qué hacen en los cuadros de las elecciones de varios partidos políticos. Yo le consultaba a un dirigente, un querido amigo, dirigente social cristiano hace algún tiempo, partido que a pesar que nos puede no gustar, tiene un proceso de formación política a través de su historia de cuadros, y ellos decían que no pueden poner a sus cuadros
porque en un mes y medio de campaña es imposible dar a conocer lo que ellos están haciendo. Entonces, que tienen que escoger gente que conozca el barrio, que conozcan en la tele, que le conozcan al futbolista, para que pasen a ser elegidos. Entonces, aquí creo que lo primero que iba a hacer es una reforma integral del Código de la Democracia, para poder tener mejores cuadros de elegir. Yo no tengo nada en contra de la juventud, pero me parece que si el único argumento que le piden a una persona para ser asambleísta es tener 18 años, entonces no podemos decir que eso sea bien, no importa la edad, pero que hay una demostración real de una experiencia en el campo que va a atender, pues, o sea, no digamos que los grandes asambleas constituyentes o las grandes cámaras de representantes, como se llamaba antes el Congreso Nacional, ahora hoy asamblea, eran una maravilla techado de virtudes, pero si uno coge unos libros de los años 70 y 80 de las sesiones, se ve un proceso sí de erudición de las personas que hablaban ahí, se preparaban para dar los discursos. Ahora la mayoría de los asambleístas ni siquiera hablan cuando van. Igual pasa lo mismo en los consejos cantonales de casi todas las ciudades del Ecuador. Son gente que llega sin preparación, llega sin saber qué hacer. Entonces, la administración pública está cada vez peor. Fíjense que hay datos como estos, que muchas instituciones públicas y municipios devuelven los dineros que tienen para hacer obras porque no pueden ejecutar, porque no saben cómo ejecutar los presupuestos y prefieren devolver antes que hacer alguna cosa, porque según también la gente de los municipios, pongamos este ejemplo, se sienten perseguidos por la Contraloría, porque si es un partido político viene a Contraloría y le empieza a perseguir. Entonces, para mí, uno de los primeros pasos sería hacer una reforma del Código de la Democracia, y de ahí plantearnos un mediano y largo plazo, más que una asamblea constituyente, un gran bloque conformado por personas que quieran cambiar el país. Veamos lo que pasó en Francia hace poco. Ante el peligro de la ganancia de un partido de extrema derecha, la propia derecha con otros partidos de izquierda y del centro se unieron para dar una respuesta al pueblo francés para que se pueda seguir gobernando. A pesar de que siguen los problemas y todo, sin embargo hubo una voluntad de los políticos para hacerlo. Y lo que nosotros estamos olvidando es que los políticos tienen la obligación de responder. Debemos involucrarnos en la política, no dejar que los otros nos den decidiendo. Hay una palabra en el proceso electoral que se llama el mandante. Nos hemos olvidado que somos eso. Es un proceso integral. Para mí, como les decía, la gran crisis del Ecuador es espiritual. Hemos dejado de creer en todo. Y el poder nos ha llevado a eso, a creer que nosotros debemos dejar de lado el gobernar y dejar que ellos nos den haciendo todo. Ese debería ser el primer paso. Involucrarnos en todo proceso político desde la escuela de nuestros hijos para poder empezar a cambiar las situaciones. Sí, de acuerdo, porque además considerar que la democracia no es solamente que participemos en elecciones o que participemos para cada 4 años o cada 2 años, cada vez que haya alguna elección, sino considerar que la democracia debería ser realmente eso, participativa, en donde la población sea consultada sobre las grandes decisiones importantes, pero que sin embargo, como vivimos en un sistema y en un modelo neoliberal, cada vez que nos han hecho también consultas al respecto, vemos que tampoco se respetan. Tenemos varias consultas populares que han sido ganadas de acuerdo al mandato popular y que no han sido cumplidas, que las hacen de lado, que ponen cualquier pretexto o simplemente las dan por olvidadas. Entonces, eso también entender que posiblemente será necesario otro tipo de formas de exigir estos derechos o de organizarnos de diferente manera o pensarnos en un nuevo sistema de gobernanza que no sea necesariamente este modelo neoliberal capitalista en donde predomina la ganancia. Y quisiera hacerte una pregunta adicional. ¿Cuál es tu evaluación de la próxima estructura legislativa? Y en cuanto a la oposición de izquierda, ¿cuál crees que debería ser la ruta para que se estructure? A ver, la izquierda tuvo la gran oportunidad en este momento de unirse, el centro y la izquierda, en un conglomerado en que cada uno, respetando su autonomía, pudiese aportar a ganar. Y lamentablemente no se llegó porque el partido mayoritario no quiso. Y eso muchas personas le pueden preguntar a partidos más pequeños, digamos Unidad Popular, Pachacuti, Centro Democrático, quisieron formar un colectivo grande, un conglomerado grande del centro hacia la izquierda, y lamentablemente el partido más grande no las vio fáciles.
por un sistema caudillista que existe ahí. Entonces, yo estoy seguro que si eso hubiera llegado en primera instancia, ahorita los resultados fueran más fuertes a favor de la tendencia de izquierda. Lamentablemente no fue así. El presidente candidato actuó limpiando la maleza. Recordemos lo que pasó con Jan Topic también, que fue defenestrado de una manera, por decirlo lo menos, absurda de la papeleta electoral. Entonces, a la segunda vuelta se llega con una fragilidad debido a la debilidad electoral de los otros partidos políticos, en la práctica debilitados por el propio partido, entre comillas, mayoritario de izquierda, que coloca muy difícil una ganancia en la segunda vuelta. Pero yo le veo muy difícil que se gane en la segunda vuelta. No digo imposible, no digo malo, pero que sí se debe sentar el partido mayoritario con aquellos que comparten su visión del mundo y negociar, pedir apoyo, decir yo puedo dar algo, ustedes pueden dar algo, negociemos, pero en equidad, en igualdad, no yo como papá patrón, yo pego y ustedes obedecen, no, sino en igualdad, en equidad, diciendo, a ver, yo tengo esto, ustedes tienen esto, el bien del país está por encima, ¿qué vamos a hacer? Pero si esa no es la actitud, lamentablemente vamos a la tercera derrota seguida, teniendo la ganancia en primera vuelta, por errores propios de la conformación del bloque de izquierda. Vamos a este paso. El Ecuador, recordemos que hay zonas inmensas ya del Ecuador casi vacías de migrantes que han salido del país a buscar mejores días y que ahorita van a retornar al Ecuador, muchos de ellos, y se van a perder lo que es uno de los mayores ingresos del Ecuador, lamentablemente, que es el ingreso de los migrantes. Y yo no he oído a ningún candidato que tenga un real plan con respecto a eso, por ejemplo, tampoco en la situación que está sucediendo con la minería. Recordemos que ahorita está repartiendo prácticamente todo el catastro minero que estaba ya desde hace algunos años hecho, pero que no se daba paso precisamente porque no había acuerdos ni con las comunidades, ni con los gobiernos cantonales, ni gobiernos provinciales. Sin embargo, ahorita está repartiendo y con apoyo del Estado central y del Estado a través de la militarización de ciertas áreas, está dando paso a los proyectos mineros y no sabemos ni siquiera qué se ha firmado. No sabemos cuánta cantidad de dinero va a generar para el país. Entonces ya por último ya van a hacer la minería. ¿Qué recibe el Ecuador a cambio? Prácticamente nada. Recordemos que a inicios del siglo XX hubo una empresa llamada Sadco en el oro, que se llevaba prácticamente todo el oro y dejaba al Ecuador $1 de cada 10 que ganaban, cuando querían. Entonces así no se puede negociar un país. Por eso hablábamos, y me pareció un nombre cuando Santiago Cadena, querido amigo, me dijo para hablar en el programa, y le dije la muerte de institucionalidad, porque como historiador me parece terrible que un país que no ha llegado a un proceso todavía de institucionalización en ningún momento de su historia la esté perdiendo por inacción de sus propios habitantes. Sí, efectivamente, y en verdad todo lo que nos has dicho, te agradecemos tus palabras, además porque tú nos has hecho también memoria, que a veces tenemos una memoria cortoplacista, y ha sido muy importante ver la comparación respecto de lo que ha pasado antes y que realmente deberíamos tener esa historia, esos legados y esas luchas también presentes para no volver a cometer los mismos errores y tal vez para buscar una nueva sociedad, una sociedad donde quepamos todas y todos. Agradecerte, Mauricio, por toda tu participación. Ha sido muy enriquecedor tu participación aquí y esperamos que no sea esta ni la primera ni la última vez en que podamos conversar tal vez te dejo las últimas palabras como para despedida. Bueno, un gusto y muchas gracias por la invitación. Un placer poder conversar de estos temas que muchas veces no lo podemos hacer. La historia muchas veces dicen que vuelve como tragedia o como comedia. A mí la situación, como les decía, del país me asemeja mucho a la de los años 60 y también a los de los años 40. Pero las dos terminaron realmente con una situación que cambió la historia del país. A fines de los años 40 hubo un despertar de la nación ecuatoriana a mediados de los años 40, después de la terrible guerra del 41 con la gloriosa del año 44, en que todos los actores políticos se unieron, y en los 60 al final hubo el descubrimiento del petróleo.
y hubo el golpe de Estado de Bombita y el entronamiento del movimiento nacionalista revolucionario, de esta ideología de desarrollo que hasta ahora la vivimos con la creación de diferentes instituciones que en el país son los que nos están haciendo el cambio general. Entonces pensemos que lo que estamos viviendo el día de hoy no va a ser eterno, pero que si no ponemos de parte y no queremos cambiar y no votamos con conciencia, sino porque nos dan una cosa, porque nos dan una situación, porque creemos que la respuesta está dada alrededor de que lo que me regalen o lo que me pasen a mí, no podremos saber qué es lo que podemos hacer. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Tu tiempo.